Saludos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol. Es 25 de julio, es el día del patrón de España, el apóstol que vino a evangelizar las tierras hispanas. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Es la pregunta que Jesús les hace a Santiago y Juan. En el Evangelio de San Mateo escuchamos este pasaje en el que la madre de los Zebedeo, Santiago y Juan, se acerca a Jesús y le pregunta, ¿no? Dice, quiero hacerte una petición, ¿qué deseas? Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y Jesús le dice, ¿no sabes lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestaron, podemos. De hecho, bebieron el cáliz del Señor. De Santiago sabemos que murió mártir. De San Juan sabemos que fue torturado y que después fue desterrado a la isla de Patmos, pero de Santiago sabemos que murió mártir, que fue pasado a cuchillo, porque además nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta al final esto, el martirio de Santiago. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Hechos de los Apóstoles nos pone en contexto de la situación en la que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, se les miraba con cierto agrado, realizaban signos y prodigios, todos se reunían con un mismo espíritu, pero les hacen comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les interroga. ¿No os habíamos prohibido, ordenado formalmente, enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre, de Jesús. Pedro y los apóstoles, ahí estaba Santiago también, replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador. Nosotros somos testigos de esto. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Para recibir el Espíritu Santo hay que estar dispuestos a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Testigos de esto somos nosotros. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces ellos, los sumos sacerdotes, al oír aquello, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Murió el apóstol Santiago, es el primero en participar del cáliz del Señor. El cáliz del Señor es su cruz, es su entrega en la cruz hasta la muerte. Nosotros, si somos cristianos, sabemos que estamos llamados también a beber el cáliz del Señor, a asemejarnos a Cristo también en su pasión y en su muerte. Y nos deberíamos preguntar si estamos dispuestos a jugarnos la vida por amor de Dios, si estamos dispuestos a que nos persigan o a que nos metan en la cárcel por defender el Evangelio, por vivir el Evangelio, por creer y vivir la palabra de Dios, porque los apóstoles estuvieron dispuestos. Y entonces todos deberíamos entender que es un insulto a la fe que nos han transmitido los propios apóstoles, que nosotros por fe no estemos dispuestos a jugarnos la vida. Fijaros, esto puede pasar incluso en la iglesia, cuando algunos obispos, pues por miedo a que te puedan meter en la cárcel, dejan de defender lo que es justo, de defender la palabra de Dios, de anunciar el Evangelio. ¿Cómo estamos llamados a vivir? El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, en la carta a los Corintios, nos recuerda, llevamos el tesoro del ministerio de la fe en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria no procede de nosotros, sino de Dios. Y esto es lo que nosotros nos tenemos que creer. Que la fuerza con la que vivir las cosas, la fuerza de la fe, es un don que Dios nos concede. Y por eso la fe la llevamos en vasijas de barro, que somos nosotros, pobres, débiles, frágiles, que se pueden romper.
Pero eso no quiere decir que no estemos dispuestos a vivir la fe. No. ¿Qué es lo que llevamos en nosotros? Lo dice San Pablo: atribulados pero no aplastados, apurados pero no desesperados, llevando siempre en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro propio cuerpo. Deseemos que la vida de Jesús, incluso su pasión, se manifieste en nuestro propio cuerpo. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.